Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Fernández. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla. De lo que les voy a conversar ahora es acerca del retorno deportivo, sobre todo en pacientes que han tenido COVID, cuáles son las consideraciones médicas. Esto es algo muy importante porque, bueno, ustedes trabajan, ¿cierto?, con deportistas, ¿cierto?, muchachos jóvenes y muchos de ellos o algunos de ellos seguro van a tener esta enfermedad y es muy importante tener claro cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista médico. Después, más adelante va a hablar el nutricionista y nuestro head coach a hablar sobre cosas específicas en relación a su área. Siempre es importante recordar que estamos en una pandemia. Actualmente hay más de 130 millones de infectados con COVID, más de 2.8 millones de fallecidos a nivel mundial y que en nuestro país la pandemia no ha terminado, por el contrario, estamos en un momento bien crítico en donde hay más de 1 millón de personas infectadas y hemos tenido que lamentar más de 24.000 personas fallecidas. Súper importante tener en cuenta y claro que en estos momentos las personas que están sufriendo esta enfermedad son grupos etarios más jóvenes, entre 30 y 60 años hay mucha gente y también, como ustedes han sabido a través de la prensa, también hay varios personas adolescentes, niños que han tenido esta enfermedad de manera grave. Siempre recordar las medidas esenciales para prevenir la infección, que es lo más importante, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de alcohol gel y, por supuesto, tratar de bajar la movilidad en las ciudades, que es algo que estamos viendo ahora a través de las cuarentenas. Un elemento muy relevante es el uso de mascarilla. Me imagino que al retorno de las clases, ¿cierto? Ustedes vieron a los chicos con diferentes mascarillas y la pregunta que uno se hace es si esas mascarillas son tan efectivas o no. Hay algunas recomendaciones que están dadas por instituciones internacionales, como es el Centro de Control de Enfermedades, CDC estadounidense, en donde nos hablan que uno puede utilizar distintos tipos de mascarillas. Están las mascarillas médicas, que son las mascarillas que ustedes conocen como quirúrgicas, o estas N95, que son muy efectivas. Lo que sí es importante recalcar que estas son mascarillas desechables, que tienen una duración en horas dependiendo de cada mascarilla, que puede variar entre 3 a 6 horas hasta un día en la N95, pero no se pueden utilizar por varios días seguidos ni tampoco lavar, ¿ah? Son desechables. Después están las mascarillas que uno puede hacer en casa y ahí la recomendación es que sean mascarillas al menos con 2 a 3 capas. Pueden ser de algodón o pueden ser de algún material que no permita que pase la luz. Uno tiene que hacer esa prueba en la casa de hacer la mascarilla y poner una linterna y ver si pasa la luz a través de ella y eso nos permite saber qué tan efectiva es. Y por último, que es muy importante, es que se ajuste bien a la forma de la cara. Todos los días vemos, ¿cierto?, en la calle gente que se le cae la mascarilla, que anda con la mascarilla en la boca, no en la nariz, o que es muy grande. Bueno, lo ideal es que sea una mascarilla que se ajuste muy bien de manera de que minimizar los riesgos de infección. Hay un tipo de mascarilla que son las mascarillas que tienen filtro. Esas tampoco se recomiendan porque si bien es cierto protegen a la persona que la usa, no protege al resto, ya que uno a través de este filtro puede eliminar el virus. Por lo tanto, utilizar las que les comentaba anteriormente. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, esto ya yo creo que todos lo manejamos bastante bien. El síntoma del COVID es como una gripe. Los síntomas más frecuentes son el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo en general, dolores muscular, la tos, ¿cierto? Que es una tos más bien de tipo seca, no con tanta flema, sino que más bien como una tos seca, irritativa, dolor de garganta y fiebre. ¿Qué es lo que llamamos fiebre? Mayor de 37,5, 38 grados. Esta enfermedad produce fiebre bien alta normalmente y esta fiebre puede durar varios días, por lo tanto hay que tener siempre ojo con este tipo de cuadros. Si uno tiene una sospecha, aunque sea mínima, de que alguien sufre esta enfermedad, de inmediato hay que aislarlo, hay que dejarlo en la casa, hay que contactar a todos sus contactos estrechos, vigilarlo, idealmente hacerle la PCR para ver si está positivo y poder hacer la trazabilidad, que es probablemente lo que más nos ha costado como país. La enfermedad se divide en dos fases, una fase inicial,
que es la fase en la cual hay una incubación y replicación del virus. Eso puede durar entre 4 a 5 días. Uno puede no tener síntomas en esta etapa. Después viene ya la infección a nivel de la mucosa respiratoria, en donde aparecen estos síntomas que les comentaba similares a la gripe. Y después la evolución de la enfermedad va a depender del sistema inmune que uno tenga, de las enfermedades asociadas a las cuales uno padezca, normalmente enfermedades como la diabetes, hipertensión, son factores de riesgo. La edad, como todos sabemos, también es otro factor de riesgo. La obesidad y lo que hemos visto en este último tiempo, el sedentarismo. La gran mayoría de personas que sufren enfermedades más graves son personas sedentarias, por lo cual el fomento de la actividad física es muy relevante para prevenir que esta enfermedad sea más grave. Después viene una fase inflamatoria, que se genera una respuesta inmune, por llamarlo de una manera exagerada. Se liberan varios medidores de la inflamación que nosotros llamamos citoquinas, y eso genera una serie de problemas a nivel de los vasos sanguíneos. Se produce un aumento de la permeabilidad de estos vasos. También se afectan los alvéolos, que son las células pulmonares, y eso produce que se genere, desde el punto de vista pulmonar, un aumento del líquido que está a nivel de los alvéolos, ¿cierto? Y se produzcan los problemas más conocidos como la neumonía, ¿cierto? Producto secundario al COVID. Eso es lo más relevante, pero no es lo único. El COVID también puede producir afectación a muchos otros órganos, y en relación a la actividad física les voy a hablar un poco de lo que se produce a nivel no solo pulmonar, sino que también cardiológico y el sistema musculoesquelético, que es muy importante para tomar en cuenta en relación a la vuelta a la actividad física después de sufrir esta enfermedad. A nivel pulmonar, como les comentaba anteriormente, se produce una neumonía viral. Esa neumonía, ¿en qué se traduce? En que uno siente ahogo, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico como disnea. La saturación, que es el oxígeno que uno tiene en la sangre, disminuye. Uno tiene problemas para respirar. Además, esto se asocia a tos seca, por lo tanto genera como un problema bastante serio, y ahí en la medida que avanza en gravedad uno puede necesitar oxígeno o incluso ventilación de tipo mecánica o no mecánica. Aparte de la neumonía, se puede producir una hiperreactividad postviral. ¿Qué significa eso? Que uno queda mucho más sensible después de la enfermedad a tener cuadros tipo asmático, sobre todo con algunos gatillantes como es el frío, por ejemplo, y el ejercicio. Uno puede sentir que se obstruye haciendo actividad física, que se obstruye con el frío, por lo tanto hay que tratar eso con algunos medicamentos específicos. Y ya complicaciones más severas son el tromboembolismo pulmonar y la fibrosis pulmonar, que es la última, que es una de los elementos más complejos de esta enfermedad, que es cuando el pulmón, por decirlo de manera coloquial, como que se fibrosa, se producen adherencias, como que se cicatriza, queda rígido, y eso genera muchos problemas para el futuro. Las complicaciones cardiológicas también son bastante frecuentes con esta enfermedad. Casi entre un 8 y un 20% de los pacientes que tienen COVID pueden presentar algún problema cardiológico. Esto puede ir desde el aumento de la presión arterial a algunas alteraciones como arritmias, que es cuando el pulso se hace irregular, y eso puede generar algunos problemas, ¿cierto?, en la función del corazón. La miocarditis viral, que es bastante frecuente, que es una inflamación de la capa que recubre superficial, o sea, de la capa externa del corazón, y eso puede generar también muchos problemas desde el punto de vista del funcionamiento del corazón, y también después de la vuelta a la actividad física puede generar problemas como cansancios, ahogos e incluso algún problema severo cardiológico, así que tener mucho ojo con eso. Y también en algunos pacientes se han visto infartos producto o secundarios del COVID. Por lo tanto, cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, sobre todo de tipo grave, en la hospitalización uno también chequea esta área a través de exámenes tanto de laboratorio como de imágenes para ver cómo está la parte cardiológica. Y otro elemento que es muy relevante son las complicaciones musculoesqueléticas. El COVID, a través de este proceso inflamatorio, a través de la pérdida del apetito, del gusto, del olfato, a través de la fiebre, ¿cierto?, que también produce un decaimiento general, genera lo que se llama una caquexia o una pérdida de masa muscular secundaria a esta enfermedad. Y esta pérdida de masa muscular puede ser muy importante, puede ser hasta incluso un 15, un 20% de la masa muscular de una persona se puede perder en todo este proceso,
y mayor aún si es que además ha estado con algún cuadro respiratorio severo o ventilado. Así que hay que tener en consideración esto también para el momento del retorno deportivo. Probablemente sus deportistas van a llegar mucho más cansados, fatigados y con pérdida de fuerza, ¿cierto? Potencia y resistencia. Por lo tanto, normalmente nosotros cuando ya tenemos una persona que ha pasado por el COVID, que es deportista, tenemos estos tres elementos fundamentales. Hay una pérdida de la capacidad aeróbica y anaeróbica. Ustedes saben muy bien que después de un periodo de inactividad uno va perdiendo progresivamente estas dos capacidades. Más o menos al mes de inactividad uno puede perder un 20 o un 30% de su capacidad aeróbica y anaeróbica, y eso sumado además a una enfermedad, por lo tanto van a estar mucho más desacondicionados de lo que ustedes lo han visto antes. Como les decía anteriormente, hay una pérdida de masa muscular muy relevante. Eso genera que los deportistas se cansen mucho más, que tengan que trabajar en cargas mucho menores a las que estaban trabajando habitualmente. Y lo otro, que obviamente se produce una pérdida de los patrones motores gruesos, pero sobre todo los finos. ¿A qué me refiero con esto? Que uno pierde agilidad, coordinación, capacidad de cambiar de dirección, de cambios de ritmo, de cambio de velocidad. Por lo tanto, también hay que retomar la actividad tomando estas consideraciones de manera gradual. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en términos médicos o qué cosas hay que tener cuidado desde el punto de vista médico para el retorno deportivo? Ahí nosotros consideramos distintos pacientes, de los pacientes asintomáticos, los pacientes sintomáticos y los pacientes que han estado hospitalizados, y de acuerdo a eso hemos llegado a algunos consensos desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista de los pacientes asintomáticos, que son deportistas amateur, no competitivos, esto quiere decir personas que hacen deporte por recreación o que están en ligas, pero en ligas no competitivas profesionales, lo ideal es suspender la actividad física por 14 días desde el momento en que uno tiene una PCR positiva. Acuérdense que estos pacientes no van a ser sintomáticos, por lo tanto su única forma de saber que tienen la enfermedad es a través de la PCR, y por lo tanto hay que esperar 14 días sin hacer actividad física. Se recomienda una evaluación médica previo al retorno deportivo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser asintomático, puede haber alguna alteración, ya sea cardiológica, pulmonar o musculoesquelética, como le comentaba anteriormente, y sería bueno que lo revise con su médico. Esto puede ser su médico de cabecera, un internista, un médico del deporte, el pediatra, pero ojalá que lo puedan ver. Y el tipo de retorno deportivo, lo ideal es partir con una actividad física leve a moderada y más o menos normalizar la actividad física a los 15 días del retorno deportivo. En los pacientes asintomáticos, pero que son deportistas competitivos, la suspensión de actividad física también es los mismos 14 días, también requieren una evaluación médica. Ahí probablemente vamos a requerir algún examen complementario. ¿Por qué? Porque estos deportistas van a estar sometidos a mayores cargas, a mayores exigencias, y por lo tanto queremos estar seguros que sobre todo la parte pulmonar y cardiológica está bien. Así que ahí lo más probable es que pidamos algunas imágenes, algunos exámenes cardiológicos. Y el tipo de retorno también es un entrenamiento que tiene que partir de moderado a leve e ir aumentando gradualmente hasta llegar a la intensidad habitual. Normalmente en los deportistas competitivos este proceso de readaptación es más rápido porque ellos tienen obviamente una capacidad aeróbica, anaeróbica, masa muscular mucho mejor que una persona amateur, pero de todas maneras hay que ser criterioso e ir gradualmente. Esto en términos de colegio yo los dejaría como por ejemplo los deportistas que son seleccionados de algún tipo de deporte, como el rugby, fútbol, voleibol, muchachos que hacen atletismo, ese tipo de deportistas. En pacientes sintomáticos, es decir, que han tenido los síntomas que hablábamos anteriormente, como es la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, pero que no han llegado a una hospitalización, ahí lo que se recomienda es suspender la actividad física 14 días después de finalizados estos síntomas, ¿no? O sea, una vez que el paciente ya está sin molestia, hay que dejar 14 días de reposo deportivo. En estos pacientes sí o sí tienen que ir a una evaluación médica post enfermedad para chequearlos, para ver que estén bien. Sí o sí se van a hacer exámenes cardiológicos, pulmonares y de laboratorio, porque aunque no hayan estado hospitalizados, pueden haber tenido alguna de estas afectaciones que les comentaba al principio, que pueden generar algún problema en la vuelta a la actividad física.
El retorno deportivo va a depender de qué tan afectados hayan quedado por el COVID. Hay personas que quedan muy complicadas y tienen que hacer una rehabilitación kinesiológica, después pasar al entrenamiento y después volver a su actividad física normal. Otras personas no quedan tan afectadas y pueden partir con un entrenamiento leve a gradual y retomar su actividad física en un plazo de tiempo. ¿Qué plazo? Más o menos un mes, mes y media, diría yo, que es como el tiempo que hemos visto que estos deportistas o pacientes se demoran en estar en condiciones. Y después queda el último subgrupo, que son los pacientes sintomáticos hospitalizados, que ahora estamos viendo, como les decía al principio de la presentación, que cada vez hay personas más jóvenes hospitalizadas, y ahí el periodo de suspensión de actividad física es muy personalizado, va a depender de la evaluación o la indicación médica. Estos pacientes quedan en controles médicos por un tiempo largo. Normalmente todos estos pacientes quedan con terapia kinésica y el retorno al deporte va a ser de acuerdo a cómo su médico tratante vaya viendo a este paciente y cómo vaya respondiendo a la terapia kinésica. Aquí la verdad no tenemos un tiempo estimado de cuánto se puede demorar en volver a la normalidad, porque va a depender mucho de cada paciente. ¿Cómo uno evalúa la intensidad del ejercicio? Bueno, ustedes que se dedican a la parte de entrenamiento saben de sobra este tema. Yo recordarles que siempre puede uno utilizar los METs, ¿cierto? Que es una forma bastante estandarizada de poder determinar cuál es la intensidad requerida para un deporte. Hay una escala que se llama escala de Borg, que es una escala de esfuerzo que va del 1 al 10 y que nosotros recomendamos que ojalá los deportistas partan con una intensidad no más allá de 5 o 4, de manera de establecer una intensidad de tipo moderada. Y después obviamente está la frecuencia cardíaca a través de los usos de los monitores cardíacos o el uso del pulso tomado de manera manual, que es la forma más clásica que tenemos para ver la intensidad de actividad física. Yo les diría que ya sea con la frecuencia cardíaca o con los METs, siempre incorporar esta escala de percepción de esfuerzo en este tipo de deportistas para ir como de manera muy segura en términos de la carga de entrenamiento. Por otro lado, también el trabajo de fortalecimiento, lo mismo. Si uno tiene el registro de cuáles son las cargas que tus deportistas están utilizando, ojalá partir con un 60 o un 65% de la fuerza máxima habitual o de las cargas habituales que ocupan ellos, disminuir las repeticiones, a lo mejor disminuir, trabajar más con ejercicios funcionales y de a poquito ir retomando gradualmente las cargas habituales. Siempre muy importante seguir las normativas ministeriales. Nosotros en nuestro país no hemos tenido mucha adherencia a las restricciones por fase, pero siempre es muy importante tener en cuenta que en la fase 1 uno solo puede hacer deporte en las franjas horarias establecidas, en espacio abierto, y si no, solo en la casa, y de ahí de la fase 2 en adelante uno puede retomar ya algunas actividades en espacios públicos o colegios. Siempre tomar en cuenta estas recomendaciones que están hechas justamente para evitar que se produzcan contagios haciendo actividad física. Finalmente, como puntos clave, tener siempre en cuenta que todavía estamos en pandemia, que esto no se ha acabado, que la vacunación va a ayudar a que esto baje, pero que tenemos un camino que recorrer, que el COVID es una enfermedad altamente infecciosa y que produce alteraciones a nivel pulmonar, cardíaco y sistema musculoesquelético, que a todos nos va a tocar tener a alguien conocido que tenga esta enfermedad, así que no creamos que a nosotros no nos va a pasar esto. Todo retorno deportivo post-COVID necesita una evaluación del médico tratante de esa persona. Yo prefiero ser más exagerado y ir al doctor y ver que esté bien antes de tener algún problema durante el entrenamiento. El retorno deportivo va a depender del tipo de enfermedad que uno haya tenido, desde pacientes asintomáticos hasta hospitalizados. Y por supuesto que hay que seguir las recomendaciones ministeriales en términos de cómo hacer actividad física dependiendo de la fase en que se encuentre la comuna. Muchas gracias. Hola, soy Gonzalo Rosas, nutricionista, y me siento muy orgulloso de poder participar de estas charlas para todos ustedes. Les voy a hablar un poquito de lo que es la alimentación saludable. En un primer acercamiento, si ustedes les preguntasen a sus alumnos por qué realizan una práctica deportiva, o una pregunta más simple, si le preguntaran directamente a ellos por qué ellos corren,
saldrían muchas respuestas. Esas respuestas podrían ser por motivos de salud, por motivos de deporte, por bienestar, por diversión, a lo mejor por una pasión, por la fortaleza, por quemar energía o sencillamente por un reto con un grupo de compañeros o amigos que se ponen a lo mejor una meta de querer correr alguna carrera en especial. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que de algo tan simple como es por qué ellos corren, ¿ya? Salen muchas respuestas y estas respuestas van a llevar que desde el punto de vista de nutrición nosotros tengamos que hacer un manejo nutricional completamente distinto. El manejo nutricional va a ser eh, distinto en una persona que a lo mejor busca el alto rendimiento, busca mejorar una marca, busca clasificar a lo mejor a una olimpiada, unos juegos interescuela o unas ligas algún campeonato mundial, versus una persona que a lo mejor lo hace por diversión, lo hace a lo mejor por salud, lo hace a lo mejor por bienestar. Entonces el manejo nutricional va a ser completamente distinto. Entonces aquí nosotros ya vamos entendiendo un poco que los objetivos de la nutrición deportiva van a estar enfocados primero en cada persona, va a ser algo muy personalizado, va a estar enfocado en lograr un estado nutricional normal dependiendo de la disciplina. No nos vamos a centrar solamente en el peso, sino que nos vamos a centrar en la composición corporal, nos vamos a centrar en los kilos de músculo, en los kilos de grasa, ¿ya? O a lo mejor hay algún deporte o una disciplina que requiere a lo mejor una categoría de peso. Vamos a tratar de promover una adecuada respuesta al entrenamiento, estar lo más óptimo posible para poder continuar el entrenamiento y seguir mejorando. Vamos a prevenir la aparición de fatigas que sean precoces, vamos a prevenir todo el proceso de deshidratación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo podemos identificar en nuestros alumnos todo esto relacionado con el tema de la deshidratación de una manera súper fácil, y vamos a querer facilitar los procesos de recuperación, evitar el dolor, evitar que el deportista lo perdamos, nuestros alumnos por tanto tiempo entre un entrenamiento u otro y esté lo más óptimo posible para poder seguir mejorando. Es por eso que debemos entender, y los alumnos deben entender, y ustedes profesores deben entender que por el gran gasto de energía que tienen nuestros alumnos deportistas, deben comer más que una persona sedentaria para evitar carencias que pongan en riesgo la capacidad física y la salud de nuestros alumnos. Por eso que se hace fundamental el estar supervisando que ojalá el alumno aprenda a tomar desayuno, una colación a media mañana, un buen almuerzo, una once, una cena, quizá un snack o una alimentación preentrenamiento, una buena alimentación después del entrenamiento, ver y supervisar el tema de uso de suplementos, si están certificados, si son aconsejables, si fueron prescritos por alguna persona que maneje bien el tema de los suplementos. Entonces, el llamado es a que ustedes puedan incentivar a que, si bien es cierto, es fundamental que los deportistas y nuestros alumnos rindan al máximo, pero tienen que tener también la energía y el combustible necesario para que esto funcione. Y para eso se hace fundamental tener una correcta alimentación que va a ser individualizada según cada deporte, ya sea rugby, fútbol, tenis, hockey, etcétera, ¿ya? Y los requerimientos también van a depender de cada grupo etario y de cada grupo de participantes. Esto es lo que les explicaba, por qué es tan importante la hidratación, es tan importante el entrenamiento, el dormir bien, el alimentarnos bien y el hidratarnos bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros afectamos y nosotros perdemos más cercano al 2% entre un peso inicial y un peso final de una competencia, ya se empieza a afectar el rendimiento deportivo. Cuando perdemos más allá de un 3% del peso corporal, empezamos a ver que se ve afectada la resistencia física, 4 o un 6% ya empiezan a haber pérdida de fuerza muscular, y sobre el 6% ya empiezan a haber golpes de calor y se descompensa y podemos correr muchos riesgos con nuestros alumnos. Por eso es que es fundamental el fijarnos el tema, aprender y enseñarles que tienen que haber pausas de hidratación en cada entrenamiento. Está más que decir que las competencias también, previo, post y durante las competencias, tiene que existir un esquema de hidratación importante. Ahora, de manera muy simple, ¿cómo yo también puedo pesquisar si mis alumnos deportistas están bien hidratados o están llegando correctamente bien hidratados a la práctica deportiva, a un entrenamiento, a un partido, etcétera? Es viendo el color de la orina. Algo súper simple, algo que no tiene ningún gasto económico y es tan simple como ver de qué color están orinando, que cada deportista y cada alumno vea de qué color es su orina, y su orina entre más transparente sea, más cercano al color de agua, es porque está mejor hidratado, y entre más oscura o tinte amarillas tenga, es porque se encuentra ya deshidratado
llegando a nuestro entrenamiento. Le podemos pedir que en algún minuto del día sacamos un par de vasitos, que vayan a orinar y los ponemos en una mesa y podemos identificar directamente quién están hidratados de una manera correcta. Pero así como para la práctica deportiva es fundamental el entrenamiento, es fundamental la alimentación, es fundamental las horas de sueño y descanso, la hidratación juega un papel muy importante para que no tengamos problemas con nuestros alumnos deportistas, para que no se vea afectado el rendimiento deportivo. Otra manera súper simple, lo peso antes del entrenamiento, lo peso después del entrenamiento y veo cuánto peso fue lo que perdió, qué porcentaje de pérdida de peso tuvo. Y también me sirve para ir evaluando en qué etapa se encuentra y ojalá sea menor al 2% para que no corramos ningún riesgo y no se altera el rendimiento deportivo. En base a eso, vamos a tener que la alimentación va a ser muy variada y va a depender de la intensidad del entrenamiento, si es un entrenamiento de baja intensidad, de mediana intensidad o de alta intensidad, cómo vamos a ir modificando un poco el esquema de alimentación. Bien es cierto que esto es muy personalizado, los requerimientos son individuales de cada deportista, pero podemos tener un acercamiento entendiendo que sí o sí tenemos que aportar carbohidratos en nuestro plato saludable del deportista. Hay un aporte un poquito mayor de frutas, verduras y una porción de proteína, ¿ya? Pero se hace un plato que es bien completo, tiene que ir con proteína de origen animal, tiene que ir con el tema de los carbohidratos, ya sea tallarín, arroz, fideos, papas, choclo, quinoa, cuscús, verduras y frutas que sean variadas, ya puede que tengamos alguna persona que sea vegana, no hay ningún problema, podemos utilizar el tofu, podemos utilizar carne vegetal y podemos evaluar de qué manera yo cubro los requerimientos proteicos en estas personas con requerimientos especiales. Y así a medida que el entrenamiento se va aumentando de intensidad o la práctica deportiva se va aumentando de intensidad, la porción de carbohidratos se va haciendo cada vez mayor. El carbohidrato va a ser nuestro combustible principal para poder lograr el correcto desempeño de nuestras prácticas deportivas en nuestros alumnos. Y así llegamos hasta esto, entrenamientos de alta intensidad, en donde la fracción más grande de alimentación tienen que ser los carbohidratos como fuente principal de energía. No me sirve que una vez estén comiendo solamente proteína con ensalada. ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar el músculo como fuente de energía. Por eso que se hace fundamental que nosotros incorporemos, eduquemos y guiemos a nuestros alumnos a que tienen que tener pautas de alimentación que sean personalizadas, pero que tenga una gran fuente de carbohidrato como fuente principal de energía para poder desarrollar la práctica deportiva. Algunos platos que hemos utilizado con algunos deportistas, en el rugby, en el hockey, hay algún tipo de preparación donde vemos alimentación variada, ya la alimentación no tiene por qué ser mala, ya al contrario, se pueden realizar platos de color que son llamativos, de sabores muy ricos, agradables, platos bien gourmet con el tema de la preparación de los deportistas. Aquí tenemos una alimentación de un día después de entrenamiento, donde tenemos un pollo que fue preparado a la plancha con una salsa de mostaza, tenemos verduras salteadas, tenemos cuscús, tenemos ensalada a la chilena, ya que otro día tuvimos un plato de espirales boloñesa con una porción de ensalada, entonces las porciones se van manejando individualmente, pero es importante que sepas que hay que comer de todos los grupos los alimentos, hay que estarse supervisando por el cuerpo médico si hay alteraciones metabólicas o no, si los parámetros bioquímicos de examen de laboratorio están normales y en base a eso podemos planificar bien cuánto carbohidratos vamos a dejar, cuánta proteína voy a dejar, en qué tiempo, qué tipo de isotónica puedo incorporar o no incorporar suplementos. Eso va a depender un poco también del estado en que se encuentre nuestro alumno deportista y también va a depender si los exámenes, los parámetros bioquímicos lo avalan para ver cómo generamos ese manejo nutricional. En pandemia, se hace complejo el entrenamiento, en general tiende a disminuir un poco la intensidad y no se cuenta a lo mejor con todos los artefactos para poder entrenar como estábamos acostumbrados, entonces se hace importante el controlar el tema de la alimentación, importante estos 7 pasos clave en la alimentación, como son primero, mantener una buena hidratación, consumir fibra a través de las frutas y las verduras, elegir productos de manera que sean integrales, comer legumbre, preferir los lácteos que sean siempre descremados, bajos en grasa, tratar de elegir frutos secos, semillas, para aportar todo lo que son los alimentos ricos en omega 3, omega 6 para el proceso inflamatorio que también se produce una vez que uno hace una práctica deportiva, evitar todo lo que sea la comida chatarra, ¿ya? Y la invitación es a que volvamos a los platos de antes, tenemos la opción de volver a los platos caseros,
¿ya? De poder prepararnos un charquicán, de volver a comer estofado, de volver a comer guisos de legumbre, comer un guiso de zapallito italiano, volver a comer tortillas, ¿ya? Entonces, que es una alimentación variada, rica en nutrientes, en macro y micronutrientes, en vitaminas y minerales, que nos va a permitir también poder fortalecer este sistema inmune. ¿Y con qué alimentos lo podemos hacer? Alimentos que mejoran nuestro sistema inmune son, por ejemplo, logramos con alimentos ricos en vitamina C, como todos los cítricos, naranja, pomelo, los pimientos, alimentos ricos en vitamina A, la zanahoria, la betarraga, los brócolis, la espinaca, alimentos ricos en vitamina E, como dijimos, los aceites vegetales, los frutos secos, y los ricos en omega 3, los pescados grasos, el aceite como el de soya, canola. Entonces, todos estos alimentos nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune de tal manera que también generamos una barrera anticuerpo que también nos ayuda a no generar el contagio, manteniendo todas las medidas que ya sabemos ya y que el doctor Gonzalo Fernández nos explicó en la charla anterior. Entonces nosotros con la alimentación también podemos aportar un granito de arena en mejorar este sistema inmune. Entonces esa es la invitación a la que generemos, eduquemos a nuestros alumnos deportistas que tienen que aprender a alimentarse bien, tienen que aprender a hidratarse bien, ¿ya? Y a mantener este orden en la alimentación. Importante, elaboren menús semanales, planifiquen las compras con tiempo, tratar de combatir la ansiedad no con alimentos de snack, a lo mejor ricos en azúcares simples, en chocolate, en galleta, evitar todas esas cosas, poder elegir un picoteo saludable, podríamos agarrar unas ramitas de apio, podríamos comer un poquito de frutos secos, tener fruta natural, consumir un par de lácteos, sacar unos trocitos de quesillo. Entonces tenemos alternativas para que en verdad esta segunda ola de pandemia no nos vuelva a pasar lo que nos ocurrió, que nos pilló un poco débil, que nos pilló con un estrés, con mucha incertidumbre y que nos llevó a que la mayoría subieran de peso y que se viera afectado también al rendimiento deportivo. Les quiero dar las gracias por la invitación y cualquier duda, cualquier consulta, no tengo ningún problema que ahí se contacten. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Bien, buenas tardes. En la lógica de que yo soy profesor, igual que ustedes, colegas, en todo esto que ha significado la pandemia, es que quiero hablar de una propuesta, obviamente, de cómo enfrentamos. Hoy día, al igual que muchos de ustedes, me tocó hacer clases 5 horas viendo a deportistas, alumnos, frente a la pantalla. El desgaste es importante, obviamente, a todos nosotros. En eso hemos visto ciertas propuestas del gobierno también de hacer una vitrina, un espacio de actividad física entre las 6 y las 9 de la mañana. Y aquí está obviamente esta pirámide que planteó la cantidad de gente también y las distintas fases. Hace 2 semanas, todavía en la clínica alemana, en Dehesa, en Alemana Sport, teníamos la opción de hacer actividad física al aire libre en la cancha que tenemos, en la pista, y eso obviamente empezó a tener un impacto en que la gente se acercó y empezó a entrenar en mucha cantidad en esa semana. Ya sabemos obviamente en la visión de la mirada de un inspector como está ahí, es lo que aparece en relación a lo que nos dijo el doctor Gonzalo Fernández, y tenemos que hacernos cargo en la parte educativa con nuestros alumnos y fundamentalmente con aquellos que han sido y son asintomáticos. Probablemente no nos vamos a dar cuenta y tenemos que estar entendiendo de qué forma desarrollar el entrenamiento. Y el entrenamiento, obviamente, como dice ahí en esa vitrina, en los asintomáticos, en lo que va a ser el retorno deportivo, el entrenamiento debe ser obviamente progresivo y tenemos que ser pacientes en esa preparación, no apurarnos. Y aquellos que son sintomáticos ambulatorios obviamente ya requieren de un aspecto médico, kinésico, en el cual van a tener un tratamiento, y cuando ya sean dados de alta haremos entonces protocolo de los que son asintomáticos y haremos esta progresión. Y aquellos que estuvieron hospitalizados, obviamente hacer un trabajo más específico desde el punto de vista de la kinesiología y obviamente con un monitoreo médico muy específico, como aparece ahí hacia arriba, todas las líneas de exámenes que son necesarios para la utilización del alta médica. Y esto es parte de lo que nosotros, profesores, tenemos que estar conscientes para poder entender la problemática que causa el hecho de haber tenido COVID y cómo de esto también, y aquellos que no lo tuvieron,
es ver también la progresión de las actividades que desarrollemos. ¿Qué es fundamental también conocer? En esto claramente, porque a veces vemos que un alumno nuestro, algunos de los alumnos que ustedes conocen y están cerca de ustedes, quieren hacer actividad física, pero las adaptaciones que son necesarias realizar necesitan de un tiempo, y este tiempo, en lo que vimos desde el punto de vista del retorno en esta primera etapa, y ahora de nuevo retrocedimos. Este retroceso significa que tenemos que retomar las actividades físicas de una forma muy progresiva. Vemos que la adaptación desde el punto de vista muscular son 2 semanas, de los tendones y ligamentos son 8 semanas, y el tejido conjuntivo es de 7 a 9 semanas. Por lo tanto, intentar de hecho volver a competir, la optimización, la verdad que no vamos a poder entender esa metodología, sino que las actividades tendrán que ser diferenciadas y progresivas, buscando esta adaptación y obviamente en base a una situación de trabajo que sea complementaria, y en eso tenemos que hacernos cargo también del tipo de evaluaciones que queramos hacer, cómo educamos y les damos herramientas a los alumnos para que ellos también entiendan el cómo ir creciendo en este aspecto de desarrollo físico, actividad física y rendimiento. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, ejemplo, 3 áreas que aquí coloqué, que tiene que ver con el golf, que tiene que ver con el fútbol y que tiene que ver con el rugby. Y todos están en la misma línea de lo que es esta progresión de las actividades. Para muchos de ustedes que conocen metodología de Exos y han escuchado de este método, hablan de pilar 1. Y el pilar 1 forma parte de la pirámide de rendimiento. Y es la base, son estos movimientos que son de alguna forma necesarios para poder posteriormente con el tiempo optimizar y obviamente desarrollar ese aspecto más específico de cada deporte. Pero en este minuto lo fundamental son desarrollar este tipo de actividades que, si ustedes lo analizan, son también fundamentales para todo el cuerpo del colegio, o sea, transversalmente, administrativos, profesores de distintas áreas, todos necesitamos de hacer estos movimientos básicos para poder estar activado el cuerpo y evitar este agotamiento, este acortamiento a nivel muscular o ligamentoso que generarían posteriormente algún tipo de lesión, y una forma de prevenirla. ¿Qué es lo que hemos propuesto? ¿Cuál es la propuesta? Nosotros en clínica alemana y desarrollando aspectos también transversales con gente que quiere empezar actividad física, hicimos esta propuesta de una evaluación que tiene que ver con la capacidad y la competencia profesional. Y esa competencia profesional evaluamos 4 áreas, que es movilidad, estabilidad y control, equilibrio, sistemas energéticos y la sentadilla de arranque. La típica sentadilla que ustedes conocen de mucho tiempo es la forma entonces que la evaluamos. Esta categorización de juicios expertos da un puntaje que aparece ahí abajo, y mientras menos puntaje obviamente tienen menos complejidad, baja complejidad, significa que están mejor en los movimientos que son los primarios, o sea, hacer una posibilidad de tocarse los dedos, tocar los dedos de los pies con tus manos desde parado o desde sentado al frente, el sit and reach, como lo conocemos muchos, el equilibrio, el pararse en un pie, pararse en otro por 30 segundos, sistema energético, cómo se mueve la clase, y eso es parte también importante, si se agota muy rápido o no, y la técnica de la sentadilla, que muchos de ustedes la conocen. Esto da un puntaje, cada puntaje que tú le das a esta prueba determina entonces el grado de complejidad. ¿Qué es lo que busca todo esto? Es que dependiendo de los puntos que tenga, si tiene obviamente entre 9 y 12 puntos y es de alta complejidad, las cualidades que necesitará son física básicas y movimientos fundamentales. Si tiene entre 5 y 8, será medianamente complejo y necesitará un aumento de exigencia gradual. Y si tiene 4 puntos, es para pasar a una etapa de optimización. En esta experiencia los objetivos son transversales. Obviamente queremos reducir el riesgo de las lesiones, queremos motivar a cada deportista a través de la educación y obviamente producir resultados. ¿Qué hacer entonces? Evaluamos y categorizamos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Presencial o no presencial? Hemos visto todo el esfuerzo que tenemos que lograr para motivar a nuestros alumnos para que hagan la actividad física, y eso obviamente tiene una lógica de esta progresión. Y en esa progresión
es cuando decimos entonces que tenemos que empezar a alimentar ciertas formas y formatos como el que están viendo ahora a Fernando en el desarrollo de una utilización de un rodillo. ¿Para qué? Para obviamente trabajar sobre la parte blanda, los tejidos blandos del cuerpo y que de alguna forma van a ser parte de la activación y necesidad para desarrollar otra área. Que obviamente, si quiero analizar hasta un patrón de lanzamiento, vayan pasando una etapa de tejido blando, de activación, como es movilidad, activación y el lanzamiento. Entonces esta progresión que va del lado izquierdo al derecho logra entonces estos avances que van a permitir de alguna forma, bajo esta categorización, un resultado mucho más óptimo, más funcional y con disminución de riesgo de lesiones. Lo mismo sucede con la carrera y en todas estas etapas de técnica de carrera que son evaluadas en todos los deportes de forma transversal. Todos estos movimientos colaboran en la formación del gesto principal. Por lo tanto, es importante incluirlos dentro de qué parte de la sesión en el calentamiento, que debe tener idealmente entre 8 y 10 minutos. Y luego, obviamente, pasará a una actividad más específica, pero esto debe ser incluido como una propuesta en la primera parte de la clase. ¿Qué es lo que pasó como muestra de lo que desarrollamos con 49 deportistas y alumnos, que en este caso son gente que estaba en un plan muy básico de trabajo físico? Pasaron, después de hacer 12 semanas, hicimos evaluaciones y estos son los resultados. Y obviamente pasaron de una alta complejidad, de una base física muy mala, a una mediana complejidad. Entonces esto hace que en 36 sesiones, 3 meses, podemos lograr resultados. Ahora, obviamente, esperar 3 meses significa, obviamente, abril, mayo, junio. Julio, estamos pensando quizás que la primera parte del año va a ser compleja porque tenemos que de alguna forma educar. Y educar a nuestros deportistas y alumnos es obviamente también enseñar. Tenemos este tiempo de abril, que obviamente estamos en cuarentena, pero este es el tiempo también de darles herramientas a ellos, de que se evalúen entre ellos, de que vean si efectivamente te agotas muy tempranamente, si es que tienes movilidad o no. Generalmente vimos mucho tiempo que hay falta, sobre todo más en hombres que en mujeres, pero la flexibilidad es un condicionante que no está desarrollado y es tiempo para hacerlo. Entonces todos estos estímulos van a provocar que haya esta prevención y esta posibilidad que el segundo semestre sin duda ya tengamos una forma. ¿Cómo impacta? Que es algo que también nos llama la atención, nos impacta en el sentido del tipo de clase que tenemos que hacer con ellos, el tipo de sesiones, y eso obviamente sin duda tiene que ser muy divertido. En eso también la propuesta va por el cómo nosotros vemos si el resultado está siendo efectivo o no. Y ahí es la segunda situación que les planteo, el cómo vemos si la sesión cumplió el objetivo o no, es también desarrollar una encuesta de satisfacción, de bienestar y con 3 preguntas monitorear si es online o presencial, ver si efectivamente hubo resultados positivos o no. La clase fue intensa, ¿qué es lo que querés? Una escala de borde 1 a 10, ¿fue buena tu clase? O sea, ¿sentiste que fue efectiva o no? ¿Cuáles son los movimientos que más te cuestan? Y así con 3 o 4 preguntas puedes tener esta variante de análisis del proceso que estás realizando. Y otra es la que está acá, que es FirstBeat, que ver ahí un deportista que usa una banda que es parecido a un monitor de Polar, y con eso entonces está en distancia, ellos cargan su sesión, la desarrollan virtualmente y ellos después suben a la nube el informe que está acá. Cuando uno dice, bueno, ¿qué tan intenso podría ser una sesión de entrenamiento virtual? De aquí les pongo el ejemplo que el número mayor es 5 y la intensidad de esta sesión para este alumno fue de 3.6. O sea que fue intensa. Y este monitoreo puede ser desarrollado y llevado en un control, por lo tanto me da más posibilidades de no equivocarme y tener una percepción más real de cómo está sintiendo el entrenamiento. Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta todo lo que ya he dicho del área médica, el área de nutrición y lo que obviamente desde el punto de vista de entrenamiento, la recomendación es ser gradual, ser progresivo, tener claro que esta primera etapa del semestre va a ser compleja y tenemos que obviamente hacer un doble, triple y cuádruple esfuerzo como ya lo hicimos el año pasado.
de tener las herramientas necesarias y aprovechar también este tiempo de educar y transformar que la actividad física también sea entretenida, divertida, dinámica, y esta es una forma, el controlar tu actividad y poder tener control sobre ella, permite también una forma de evaluación que va a ser para toda la vida, porque lo que queremos es eso, que todo el grupo de la comunidad y alumnos y deportistas de cada uno de los colegios tenga esa posibilidad de desarrollar deporte por toda la vida y buscar obviamente ser sanos. No me queda nada más que despedirme. Nosotros Clínica Alemana y Alemana Sport estamos muy contentos de haber participado en esta reunión. Gracias por conectarse con nosotros y nos volveremos a ver muy pronto. Muchas gracias.